por lo de la pandemia, ha sido mucho peor porque no han venido a ver en qué condiciones estamos. Creo que deberían estudiarlo más a fondo eso de la tarifa, porque realmente las familias que estamos afectadas no vamos a poder cumplir los montos que usted nos ha dicho, es decir, de los pagos para una cometida distinta o sino una separación, como ha dicho, ¿no? Esa es mi preocupación. Eh, Esta estructura ha sido elaborada, por, como les comentaba, con un personal especializado que representa todas las EPSAs en Bolivia. En otras palabras, estos montos no son negociables, ¿sí? Al igual que el actual, nosotros cuando hemos ido a la zona sur, les hemos explicado estos montos no son negociables. Ustedes tienen dos opciones, o dan de baja temporal el servicio, o piden baja definitiva del servicio, en fin. Ahora, en los consumos, yo hasta ahorita no he visto afectaciones reales, salvo que los usuarios estén en la categoría R1, R2 y tengan una infraestructura más alta. Les pongo un ejemplo. Si alguien paga entre 19 bolivianos, o vayámonos acá, en un simulador, ¿no? Supongamos que yo consumo 2 metros cúbicos. Indistintamente de esto, a un R1 yo le voy a cobrar 29 bolivianos. Pero ¿qué dice la descripción de la categoría R1? Dice que solo se aplica esto para lotes o casas en demolición o casas donde no exista ninguna persona habitando. Entonces, si este no es su caso, usted nunca se va a ver afectado. Segundo, vámonos a la categoría R2. ¿Qué dice la estructura para esta categoría? Dice, se cobrará a los usuarios que tengan una o dos habitaciones con un baño y con una escala puntual entre 0 y 6 puntos. ¿Qué significa la escala puntual? Eh, Primero, contabilizamos los puntos del agua en lo que es el baño, puede ser la ducha, un punto, lavamanos, un punto, inodoro, un punto. En un baño mínimamente tenemos 3 puntos. Luego tenemos la infraestructura de la vivienda entre 1, 2 y 3 puntos, que es la tipología de construcción, la calidad de construcción y la superficie. Pongámosle los montos más bajos, que su casa se está deshaciendo, un punto. La tipología de construcción, que no es muy buena, un punto. Más los 3 puntos del baño ya son 5 puntos. Que la superficie de su construcción sea menor a 400 metros cuadrados, y ahí ya son 6 puntos. Perfecto. Entra entre 0 y 6 puntos, entra en N2. Pero para eso su vivienda tendría que estar en la categoría más baja y con las condiciones más, más básicas, por así decirlo, ¿no? Pero si no es su caso, y su casa es de 2 pisos y todo ello, entonces usted nunca debería estar en L2, sino en L3 o en L4. Ahora, ¿cuándo existe una afectación? O sea, si yo consumo 12 metros cúbicos, en todos los casos que son R3 y R4, hay una reducción. Entonces, no se puede decir que hay una afectación. Usted me dice que recibe el agua unos cuantos días a la semana, entonces su consumo no va a ser elevado. Ahora, tiene dos, me dice que tiene dos familias. Entonces, pongámosle entre 20 metros cúbicos. Sería 114 bolivianos versus los 130 que es un R3 y 203 que es un R4. Aún así sigue siendo bajo. Entonces, las afectaciones reales, ¿cuándo empiezan? Cuando ya son 40 metros cúbicos. Pero, ¿qué significa 40 metros cúbicos? 40,000 litros de agua. Y esto es un monto. Ahora, la política, ¿qué nos dice? Que si hay usuarios, quieren regar sus plantas, quieren lavar su auto en su casa, qué sé yo, tener unas ciertas comodidades, pues lo tienen que pagar. Al que consume más, va a pagar más. Este es un punto delicado para unas personas, pero justo para muchas, ¿no? Bien,
Gracias, ingeniero, pero tengo todavía algunas cosas que decir al respecto. Por ejemplo, yo sé que la ANESAP ha hecho el estudio, pero Cochabamba no puede ser tomado al igual que todas las demás ciudades, porque siempre hemos sufrido, bueno, al menos el sector sur, en donde les estoy explicando que recibimos agua 2 veces a la semana máximo, a veces solamente una. Entonces, nosotros deberíamos estar considerados de manera especial. Nosotros siempre hemos sido castigados y aquí es imposible que usted encuentre a un vecino lavando su auto con agua del grifo. Es prácticamente imposible. Inclusive nosotros, bueno, muchos del sector en donde yo estoy seguían todavía comprando de las cisternas para poder llenar en sus tanques y en sus turriles. Entonces pienso que las autoridades deberían tomar muy en cuenta que Cochabamba no es igual que las demás ciudades. Y tengo una última consulta. Lo que usted me dice, la revisión de los puntos de cada casa, si es que se va a tomar, ¿significa que va a haber un catastro de parte de ese mapa? Eh, a ver, estoy con micrófono. Sí, sí, adelante, adelante. Ah, ya. No, en realidad en esta nueva estructura ya no se considera su casa. Si usted vive en una mansión y usted consume 2 metros cúbicos, usted va a pagar 13,20. ¿Ya? Si usted consume 10 metros cúbicos, 10.000 litros de agua, va a pagar 30. En la estructura tarifaria nos dice que a las personas que tienen un bajo consumo les vamos a premiar con unos 50. Estamos fomentando el bajo consumo con una tarifa que ni siquiera va a estar indexada. Ahora, si usted consume evidentemente más, va a aplicar esta estructura según su consumo. Ahora, usted tiene razón, no deberíamos tratar a todas las ciudades por igual, es evidente. En Cochabamba es una de las ciudades más caras en producir agua. ¿Por qué? En La Paz no necesitan bombear su agua. Agarran y todo es por gravedad. En Santa Cruz tienen agua en todo lado. Agarran, cavan un pozo y ya tienen agua. Le ponen cloro y tratan. En Cochabamba es una de las zonas más difíciles de producir el agua, porque tenemos el ingreso con el agua de Misicuni. Nosotros le pagamos más de 1 millón de bolivianos cada mes a Misicuni. Muchas personas piensan que con esa agua nosotros deberíamos bajar nuestros costos, pero a nosotros nos vende agua cruda y esa agua nosotros tenemos que tratar. Como ustedes conocen, tenemos otras fuentes de abastecimiento que están muy lejos de la ciudad. Bombeamos agua desde Vinto, desde El Paso, y todavía ustedes saben que la gente que quiere que el agua en muchos lugares está gratis, nos dice no, si quieren pasar por acá, nos tienen que dar agua. Y justamente de los 10 metros segundo que de repente hay un pozo que sacamos, 2 nos llega hasta Cochabamba. Los 8 se van perdiendo porque pase a estos famosos convenios. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos para el cálculo de la producción del agua es de 7 bolivianos. O sea, a nosotros nos cuesta aproximadamente 7 bolivianos producir 1.000 litros de agua. ¿Sí? Pero con la nueva estructura nosotros los vamos a dar en unos 50. Muchos nos dirán, muchos los de Semapa van a perder. Es que aquí entra el tema del equilibrio financiero con los grandes consumidores. En todos los escenarios, los domésticos no están siendo afectados. Si hacemos una evaluación con su caso, con el número de personas que están habitando y todo ello, le aseguro que usted va a salir beneficiado. Ahora, si en su casa existen 3 familias como la anterior señora, es evidente que va a haber una afectación y la solución es instalarse un derivado. Sé que implica un costo, pero si usted hace costo-beneficio a la larga, usted va a hacer un solo gasto donde se va a beneficiar de aquí a más de 5 años. Ahora, estos montos para la instalación de los medidores no son al contado. También se puede hacer un plan de pagos, por lo cual también existen muchas opciones para que estos usuarios que aparentemente van a ser afectados no de gran manera, tengan algunas opciones, ¿no?, para salir del paso. Bien, gracias, ingeniero, pero realmente esto lo pongo como una sugerencia también en la parte del catastro que yo le preguntaba. Es justamente porque hace rato le comenté, yo para pagar los impuestos de inmuebles, quise actualizar la matrícula de la propiedad.
Sin embargo, los técnicos mismos de la alcaldía no están haciendo las inspecciones. Tuve que buscar un técnico aparte. Entonces, mi preocupación es si se van a basar en lo mismo que, o en la lista de catastro, que hace rato también mencionó, la de la alcaldía, si la están tomando en uno, creo que va a haber deficiencias. Tal vez sería, por favor, que lo analicen un poquito más ese punto, porque así como están surgiendo problemas en la zona sur, tal vez otras zonas también tienen otras observaciones. En realidad no vamos a trabajar con ningún dato de la alcaldía. Cuando yo hablé de la alcaldía, es que la alcaldía establece ciertos criterios técnicos para definir qué es propiedad horizontal. A eso me refiero. O sea, usted me puede decir, yo tengo una casa de 3 pisos y es un edificio. Entonces, en algunos criterios puede que sea un edificio, para otros no. ¿Cómo determino que es un edificio? Determinando si tiene propiedad horizontal o no. Ahora, que esté saneado, que esté legalmente establecido, ese es otro tema. Nosotros no vamos a considerar en ningún aspecto ningún dato de la alcaldía. Es solo para un poco contrarrestar algunos criterios que de repente para usted es edificio y para mí no. Y viene un tercero y dice, ¿para qué están peleando? Aquí establece qué es un edificio y qué no. Más que todo es para eso. No deberían preocuparse por el tema de las inspecciones de la alcaldía o nada. En este caso son domésticos y puntual. Lo que sí más bien que sería bueno mencionar es el tema de los comerciales, ¿no? Aquí sí hay también una afectación. Ustedes saben que un comercial en la actual estructura tarifaria, consuma o no consuma, le cobramos 239 metros entre 0 y 12 metros cúbicos. Y muchos nos dicen, no, yo tengo un negocio, yo solo entro a lavarme las manos, entro a orinar al baño, mis necesidades, y consumiré pues 1, 2, 3 metros cúbicos, 3,000 litros de agua. Perfecto. Le cargamos los 3 metros cúbicos a un comercial y ese comercial va a pagar 92,75. Pero si ese comercial tiene un consumo elevado, sí le va a afectar a este usuario, ¿no? Pero como le he comentado, hay muchos comerciales que no hacen este consumo tan elevado. Ahora, ¿qué se ha establecido para las categorías? Como te comentaba, los domésticos son domésticos, no vamos a trabajar con la cantidad para nada, pero sí para el tema de definir quiénes son comerciales y quiénes no. Actualmente incluso se ha visto que algunas pensiones se les ha catalogado como comercial. Con la nueva estructura, cualquier negocio de autosustento va a ser doméstico. Incluso una farmacia puede ser doméstica. ¿Qué difiere o qué hace que una farmacia sea comercial? Cualquier negocio que facture automáticamente es comercial, ¿sí? Ahora, si usted tiene un negocio de pollos, una pollería, supongamos, y usted en su pared dice régimen simplificado, automáticamente va a ser doméstico. Y así evitamos la susceptibilidad del inspector, que el inspector dice que es comercial, que mi mamá dice que es doméstico, y esto ya está normado a nivel de impuestos, a nivel de racimo, temas industriales. Entonces, todo lo que ya está escrito no tenemos por qué volverlo a reescribir. Simplemente hacemos referencia a lo que corresponde. Entonces, cualquier usuario que tenga negocio y que esté en el régimen simplificado va a ser doméstico. Disculpe, ingeniero, una última consulta. Si es que no van a, no sé si el término sirve, concasar con los datos de la alcaldía, el catastro que maneja ese mapa de los usuarios que tiene actualmente, de cada cuánto lo actualizan o de qué fecha data, porque algunos sí tienen varias pilas, he visto en casas antiguas, y hay algunos que todavía comparten un solo grifo, porque está en el parque o está ubicado ahí más allá. Creo que no están tomando en cuenta la totalidad de la población, porque si bien dicen que se me ha pasado autónomo, también no es un servicio municipal. Por eso es un poco raro que me diga que no van a cruzar la información. Nosotros no tenemos, o sea, la alcaldía no nos da dinero, nosotros somos una empresa de autosustento, ¿sí? Funcionamos con lo que los mismos usuarios pagan.
Con los excedentes hacemos proyectos, ¿sí? El Estado a veces, en base a las gestiones que se hacen de manera por fuera, desinstala acometidas nuevas y todo ello. Luego nos transfieren y nosotros empezamos a facturar, ¿sí? La alcaldía en este aspecto, o sea, no tiene nada que ver. El tema de la categoría y lo que me dice de las inspecciones, en realidad aquí muere, porque con la actual estructura tarifaria se evalúa la categoría R1 si es lot, R2 si es de 2 pisos, si la tipología. Aquí no. Todos los R1, R2, R3 y R4 pasan a ser domésticos. Por ende, ya no se evalúa que si la casa es bonita, que si es de 3 pisos, que si la escala puntual, que si la tipología de construcción, absolutamente nada. Todos son domésticos y en base a esta estructura, si el consumo es mayor o igual a 10 metros cúbicos, le cobro unos 50 por cada 1000 litros de agua. Si exceden los 10 metros cúbicos, pues pagará 2 bolivianos en el primer rango, 5 en el segundo rango, 10 bolivianos en el tercer rango, ¿no? Obviamente a consumos de más de 30.000 litros de agua. Pero, repito, no va a haber ninguna inspección a ese nivel que usted me está mencionando. Todos los R1, R2, R3 y R4 pasan a ser domésticos. Bien. ¿Alguna otra persona que quisiera hacer alguna consulta, por favor? Luis, quizás, que quisiera hacer alguna pregunta. No, está bien nomás, gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Coca y al señor licenciado Mario Gallardo. Eh, en realidad hemos tenido algún problema técnico y demás. Hay una situación muy importante en el tema, por ejemplo, de lo que es el transporte del agua, del líquido y del elemento también, que seguramente hace ese mapa. Ahora con la nueva, con el nuevo tema de Misikuni y la nueva cantidad de caudales y demás que va a brindar seguramente. Em, en realidad, mire, hay una historia de que el tema de, en este sector, por ejemplo, la Pacha Norte de la zona del Distrito 2 y todos los alrededores, tiene un potencial grande en lo que es vertientes de agua, ¿no? Y con una calidad excelente. Se hizo un estudio también de calidad del agua. Y algún momento CEMAP había hecho una especie de acuerdo con las OTBs aledañas hace bastante tiempo para que se pueda hacer el tema de la inversión para el tema de exploración en este tema del agua y que las OTBs colindantes, que bueno, en realidad ya somos un distrito, ya son 50 OTBs, pero antes eran mucho menos, juntas vecinales y demás, pues no paguen la cantidad, o sea, el cálculo básico que se hacía, digamos, como acá tengo en la mano un aviso de una factura de luz, de agua, perdón, em, tenía una especie de contrato, o un acuerdo, mejor dicho, para que el monto sea pues de lo que está ahora, seguramente de las facturas que tienen muchos vecinos, prácticamente un 50 o un 60% menos. Lamentablemente nosotros hemos ido a indagar y bueno, estos acuerdos que también han pasado de tiempo, estamos hablando de años, no, ya se han perdido. Pero yo quería hacerle una consulta, mire, en el tema cuando nos viene la factura, eh, ¿en base a qué se hace el cálculo, por ejemplo, nos dice acá el concepto de agua? Bueno, le leo mi factura, ¿no? Yo pago, por ejemplo, 40 bolivianos, me dice concepto de agua. Entonces, ese cálculo, ¿en base a qué se lo ha hecho anteriormente? Seguramente debe tener un estudio o algo. Y en la nueva estructura tarifaria que se ha hecho y que creo que ha salido el año 2019, si no estoy bien, ¿ha habido una documentación, digamos, aprobatoria con gente, en este caso, con niveles de control social y OTBs, comités cívicos, en donde ha habido alguna especie de verificación de esto? Eso es lo que yo quería consultarles. A ver, con la primera pregunta. El tema de los pozos ahora está siendo normado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de forma estricta, ¿sí?
Para la excavación de pozos ahora se requiere una autorización. No se olviden que eso es un recurso del Estado. Y dentro del área de concesión, no hay manera de que nosotros hagamos una rebaja del agua, ¿sí? Hay edificios que tienen su pozo para consumo humano y nosotros no les cobramos el agua, solo les cobramos el alcantarillado. ¿En base a qué? En base a una estructura tarifaria. Esta es la estructura tarifaria. Supongamos, tengo un edificio, va a consumir 500 metros cúbicos. Si consumiría de CEMAPA, yo tendría que cobrarle 7.230 bolivianos del agua, 2.892 del alcantarillado y 10.124 en total. Pero estos mismos 500 metros cúbicos equivale a 50 departamentos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es dividir estos 500 entre los 50, me va a salir a 10 metros cúbicos. Entonces, cargo los 10 metros cúbicos por departamento. Del agua de pozo le voy a cobrar los 8. Como yo no le doy el agua, le tengo que cobrar solo el alcantarillado. Entonces, los 8 por los 50 es lo que le voy a cobrar de alcantarillado sanitario. Usted pregunta, ¿de dónde viene justamente este cálculo? O sea, la actual estructura, obviamente, tiene un estudio. Estos montos antes estaban establecidos de esta forma porque no existía una dotación continua del agua y no había agua prácticamente en Cochabamba. Desde finales del 2017, con la aducción 1 de Misicuni, se ha aumentado la dotación de agua considerablemente, representando casi el 40% de dotación de agua para CEMAP. Ahora, estos montos, evidentemente, en ese entonces han quedado altos. Si no se manejaban estos montos, no había cómo administrar la empresa y no había cómo ser sustentable. Ahora que ya tenemos más agua, pasamos a la estructura, a la nueva, donde estos montos se han determinado en base a consensos y a propuestas. Han habido 3 propuestas, una alta, una media y una baja. La APS ha determinado la término medio, que es la media. Para que la APS en el 2019 nos apruebe, como primer requisito nos dice, se debe socializar con los 15 distritos de Cochabamba, se requieren las firmas y aprobaciones de cada distrito para que posteriormente se apruebe la estructura tarifaria. Perfecto, CEMAPA ha iniciado los procesos de socialización, de negociaciones, y en base justamente a esa socialización se han ido ajustando estos montos. Ellos decían, no, que sea 1.20, esto quería que sean 12 metros cúbicos. Entonces, obviamente la gente, mientras más barato le ofrezca una tarifa, mejor, ¿no? Pero lo que se evalúa también es que la tarifa, si es muy baja, la empresa no va a tener cómo hacer nuevos proyectos. De repente, sí, vamos a funcionar, nos va a alcanzar para atenderla solo a ustedes, mantenimiento y nada más. Pero ¿qué pasa si viene una OTB y nos dice que queremos una nueva red de agua potable? Entonces, sin dinero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, estos especialistas han previsto justamente, absolutamente todos esos puntos, de tal manera que este equilibrio financiero, como lo llaman ellos, determina justamente la sostenibilidad de la empresa y los proyectos a futuro. Ahora, con esta nueva estructura, yo les aseguro que CEMAPA va a perder bastante, lo cual a nosotros nos obliga a ser más eficientes en nuestro trabajo. ¿En qué sentido? Si tenemos usuarios morosos, vamos a ir a cortarles a los 4 meses. Si tenemos usuarios con servicio de alcantarillado de 1, 2, vamos a ir a contarles el servicio de alcantarillado, porque es la única forma de que estos usuarios nos paguen. Tenemos una mora bastante alta, casi de 80 millones de bolivianos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con esos mismos 80 podemos hacer más proyectos, ¿no? Ahora, no sé si está claro en cuanto a lo que es de dónde viene esto. Hay un estudio de más de 500 hojas que es en el PDQ, que es justamente que se desarrolla cada 5 años, y en base a eso se hacen los ajustes. Incluso esta nueva estructura, que la que se aprobó en la gestión 2019, está sujeta a que el precio de venta de Misicuni, una vez que se establezca, nosotros podemos ajustar. Porque ¿qué pasa si Misicuni nos dice, no, ahora te voy a vender el agua a 3 bolivianos? Entonces, nosotros no podemos mantener esta tarifa y comprando el agua más caro. Entonces, la APS también nos dice, esta estructura es transitoria mientras
Misicuni determina su precio de venta. El radar está claramente establecido. Y cada 5 años la APS nos dice que las CEPSAS tienen la opción de modificar su estructura tarifaria según el cambio, ¿no?, económico que va sufriendo cada ciudad. Mm. Ya, muchísimas gracias por la respuesta. Ha vuelto la profe Dalur, no sé si tiene alguna respuesta, por favor, alguna pregunta, perdón. Adelante, adelante. Ah, no, creo que ya un poquito lo ha aclarado y creo que hay necesidad de nomás ir a las oficinas de allá y proceder como ha dicho el ingeniero, ¿no? Pedir tal vez una cometida, ver qué solución nos dan, llevar nuestros documentos para demostrar pues, los derechos propietarios y demás, pero realmente pareciera que en conclusión esto está favoreciendo más a los edificios que a las casas como la mía, digamos, ¿no? Y seguramente hay muchas propiedades así. Es lamentable realmente ver esta situación, tal vez como OTB o dirigentes del OTB tendríamos que reunirnos y ver esto, porque los edificios al parecer van a ser beneficiados, ¿no? Porque son departamentos enormes, con varios dueños de cada departamento, y se les va a asignar, o sea, según si son 10 y gastan 100, 10 a cada uno, y eso hace de que uno entienda de que va a haber ciertos favores, ciertas personas que se van a favorecer, y no así los que tenemos casas de 2 pisos o de 2 departamentos, o que vivimos tal vez a 2 familias. Ahí sabemos que hay familias que tenemos hijos, los hijos se casan y viven en un departamento de la misma propiedad, pero son otra familia. Entonces creo que son cosas que uno tiene que también hacer ver a los de las instituciones, que hay que nomás considerar y ver, ¿no? La posibilidad de la mejor forma, sin mucha burocracia, ayudar a los vecinos, ayudar al consumidor. Pero creo que está claro, bueno, yo tengo ahorita como 2 opciones que cómo proceder, pero me hubiera gustado, ¿no? Que nos den más, no sea tan burocrático, sino bastaría una inspección, verificar cuántas familias viven, si son familias o sea, así como digo, ¿no? Son los hijos que se han casado y están viviendo, número de vecinos y esas cosas, pero creo que no lo han considerado. Esperemos que esto mejore. Es un proyecto que está empezando recién a ser socializado. Tenemos varias dudas, obviamente, pero creo que como todo cambio es un proceso y necesitamos tener paciencia y esperemos que en el camino podamos resolver estas dificultades y que también la empresa y las autoridades entiendan, ¿no? De que hay una necesidad de continuar revisando, continuar escuchando a los vecinos las realidades en las que vivimos y procurar buenas soluciones. Eso sería, ingeniero, y agradezco también al ingeniero de CEMAPA que se haya dado este tiempo para un poquito despejar algunas dudas y darnos ciertas respuestas a lo que posiblemente nosotros podamos realizar. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Una pequeña consulta sobre el tema de los medidores. No sé si están, eh, por ejemplo, en mi caso, hace 2, 3 años más o menos se hizo el cambio de medidor y lamentablemente no se hizo una participación. Mi persona no era todavía, no sabíamos ni de la dirigencia ni nos participaron nada. Entonces es un cambio del medidor antiguo que se tenía. Le hablo de mi domicilio, ¿no? Y bueno, personalmente lo digo así, no sabíamos nada y yo lo tomé como de una forma arbitraria y demás. Entonces, como se sabe muy bien, cuando venga todo lo que es el caudal, no sé si en qué porcentaje estará de lo que es el agua que se va a ir eh, emitiendo desde CEMAPA, desde Misicuni a CEMAPA y demás. El caudal seguramente va a ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, el tema de lo que es había la posibilidad de poner, no sé, no me acuerdo cuál es el nombre,
para evitar de que con la fuerza y la presión que tiene, pues se haga el giro de lo que es el medidor, y los medidores que han ido malográndose también de un tiempo a esta parte. No sé si se ha previsto este tema de los medidores. Ha habido una sugerencia de que se va a hacer una medición un poco mejor, más acertada, incluso medidores electrónicos se dijo o algo así, para ver con tema de exactitud la cantidad de metros cúbicos que uno consume. No, no sé en qué situación está, si tienen alguna información sobre eso, por favor. Bueno, inicialmente el agua de Misicuni se va a nuestra planta. No va a distribuirles a ustedes porque no se olviden que es agua cruda, ¿ya? Ahora, tenemos zonas donde estamos implementando la dotación 24/7. Hay efectivamente zonas donde la presión es bastante alta, ¿sí? Muchos usuarios han reclamado, pero algo paradójico también decía, o sea, el agua entra con fuerza a mi tanque, dice, ¿no? Y de ahí ustedes mismos administran su agua a su domicilio. Entonces la presión no les afecta, ¿no? Ahora, el tema de los medidores en cuanto a la jurisdicción, nosotros tenemos total y absoluto control hasta la caja del medidor, ¿no? Nosotros podemos cambiar. Es más, ustedes tienen prohibido tocar un medidor o sea, antes de la medición, ¿no? Usted dijo, ¿le han cambiado? Sí, nosotros le hemos cambiado porque seguramente hemos considerado que su medidor estaba dañado y lo hemos cambiado para lecturarle de una forma correcta. Lo arbitrario sería entrarme a su domicilio y hacer algún tipo de medición, pero nuestra jurisdicción termina en la caja del medidor junto al medidor, ¿sí? Ahora, en muchas zonas se han instalado purgadores de aire en la red. Nos han reclamado que el aire, que todo ello. Actualmente ya se ha reducido este problema considerablemente porque el problema de aire solo se da en los sistemas discontinuos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros cortamos el agua un día y volvemos a dar agua de aquí a 2, 3 días, las tuberías que estaban vacías se empiezan a presurizar y obviamente ese aire tiene que salir por algún lado. CEMAPA, que ha hecho actualmente, está instalando sistemas de esos purgadores de aire, pero en los sistemas de red, donde ya el usuario ya no necesita instalarse sus purgadores en las acometidas, por lo cual el tema del aire ya no es un conflicto en casi el 80% de nuestra cobertura. Sí existe problemas en la zona sur, en la parte de las serranías, en las cuales evidentemente estamos ya en el proceso de la instalación de los purgadores ¿no? Pero ya en todo el casco viejo, la zona norte, incluso Barrilete, en la gestión 2019 se instaló en toda la zona de Barrilete purgadores de aire en la red de distribución. Justamente ahí habían problemas de presión, pero esos no van a afectar en su consumo. En cuanto a los medidores electrónicos, no es una realidad para Cochabamba. Sí, creo que el ingeniero Gamal en ese entonces escuché mencionar del sistema no medido, son electromagnéticos los medidores, que no miden aire, pero estamos hablando de medidores de más de $200 cada uno, y no es factible. O sea, CEMAPA ni siquiera puede lecturar eficientemente el 100% de su medición, y es imposible que pase a un sistema con esa tecnología, considerando que a nosotros no nos subvenciona nadie. O sea, sería hermoso que venga una ONG y nos diga, ya, yo te voy a comprar 70,000 medidores, pero instalar el Sator. Nosotros con gusto lo hacemos. Pero actualmente nosotros tenemos que ir comprando. Ahora, según su contrato, también les dice que los usuarios que ya han tenido una vida útil, consumidores de 5 años, el usuario es el que tiene que comprarse el medidor y nosotros le hacemos la instalación de forma gratuita. Todos esos temas se están evaluando, ¿no? Se están socializando, pero así en términos más fáciles, un medidor que tenga un tiempo de vida de 1, 2, más 3 años, la tendencia es a que la lectura les beneficie más a ustedes, ¿sí? Porque es como el ventilador de una computadora o como un ventilador. Mientras más tiempo gira eso, su nivel de eficiencia baja. Entonces, un medidor nuevo siempre va a ser más eficiente. Actualmente tenemos como 50,000 medidores por cambiar.
Entonces, es un proceso largo. Nosotros necesitamos ser más eficientes y eso implica que necesitamos que los usuarios también se cambien sus medidores. En cuanto al tema de las presiones y todo ello, no considero que sean problemas muy significativos, ¿no? Porque, como le comentaba, la mayoría de los usuarios tienen tanque y del tanque hacia adelante ya no les afecta. Ya, bueno, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta para ya estar cerrando, por favor? Nadie, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Manuel Coca Párraga y al licenciado Mario Gallardo, gente personal de lo que es CEMAPA, que nos han ido orientando el tema de lo que es la nueva estructura tarifaria y seguramente vamos a, Dios mediante, hacer una reunión ya presencial. Vamos a estar coordinando en la OTB o quizás en la mancomunidad temporal para que estos temas sean pues mejor orientados, expuestos y siempre la inquietud de los presidentes de las OTBs y vecinos también para que puedan pues ustedes darnos respuesta, ¿no? Muchísimas gracias a los dos y pues estamos en otra oportunidad. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Bien, noches, muchas gracias. quisiera agradecerles a ustedes por la invitación y también al ingeniero Coca por la explicación y estamos nosotros como CEMAPA dispuestos a poder absorber cualquier duda en respecto a la nueva estructura tarifaria. Muchísimas Muy gracias, buenas licenciado. noches. Muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.